Vamos. Ana Luz en pantalla y por favor dar el inicio. ¿Me escuchan? ¿Jorge me escucha? Perfecto. Ya. Bien, comienza. Bien. Muy buenas tardes. Desde la carrera de Trabajo Social les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este espacio de encuentro contribuya a una reflexión compartida respecto de la realidad y desafíos que enfrentan personas migrantes en nuestro territorio. El propósito no solo es nutrir el análisis, sino también nutrir el accionar de quienes tenemos cierto el desafío de intervenir y trabajar aportando a la transformación de las realidades locales. El estudio que hoy presentamos sobre migraciones, habitabilidad y espacios públicos en Temuco, realizado por el docente investigador señor Jorge Canales Urriola, se enmarca dentro del trabajo del Círculo de Investigación Aplicada en Trabajo Social, adscrito a la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma sede Temuco, constituido con el fin de potenciar y canalizar la actividad de investigación de los académicos asociados a la carrera. El principal propósito, ¿cierto?, de este círculo dice relación con generar investigación social aplicada, favorecer el desarrollo de las particularidades de nuestro territorio a nivel local y regional en el ámbito investigativo, contribuir a la comunidad con estas reflexiones y aportes, así como fortalecer también el proceso de formación académica de los integrantes que están, ¿sí?, Ana Luz, participando de esta carrera. A continuación, vamos a presentar con ustedes, ¿cierto?, a quienes nos van a acompañar durante el proceso de la jornada. Don Jorge Canales Urriola, antropólogo social, doctor en política, instituciones e historia de la Universidad de Bolonia, académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma sede Temuco y coordinador del Grupo de Investigación Aplicada de Trabajo Social, CIATS, de la Universidad de Temuco, e integrante y coordinador del Grupo de Estudio de Migraciones, quien en el contexto en el cual se desarrolla este estudio. A continuación, nos acompañará Marimar Vargas Valencia, abogada, representante de la red Trama, ¿cierto?, de Tejido Migrante, especialista en negociación y manejo de conflictos de la Universidad del Norte de Colombia y residente en Temuco desde hace 9 años, presidenta de la Agrupación Social y Cultural de Colombianos por Siempre y, como señalábamos, ¿cierto?, integrante y representante de Trama Tejido Migrante. A su vez, nos acompañará Guido Mejías Rojas, sociólogo de la Universidad de Concepción y coordinador también y director del Centro, ¿cierto?, Misión de Temuco de la Fundación Madre Josefa, especialmente del Centro de Apoyo al Migrante de esta ciudad, quien tiene una amplia experiencia también en el trabajo junto al equipo que él dirige en la intervención y trabajo de apoyo a personas migrantes. Dicho esto, esperamos entonces que esta jornada sea de contribución a quienes hoy día nos acompañan y vamos a partir entonces escuchando la presentación del profesor Jorge Canales. A continuación escucharemos los comentarios de Marimar, seguido por Guido, y dejaremos un momento, ¿cierto?, para conversar y compartir algunas reflexiones, preguntas que ustedes tengan y que puedan alimentar y enriquecer esta conversación y esta reflexión. A continuación, entonces, dejamos al profesor
Jorge Canales Urriola, presentando los resultados del estudio Migraciones, Habitabilidad y Espacios Públicos en Temuco. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana Luz, por la presentación. Aprovecho de agradecer también a las personas que nos están acompañando, especialmente a Marimar y a Guido, y por supuesto al equipo de periodistas de nuestra Universidad Autónoma. Y bueno, yo no quiero darme mucha vuelta antes de empezar, ¿no? Quiero ir bastante al grano porque hay mucho material, hay mucha información y me parece que es justo que empecemos a revisar el material con el que contamos, ¿no? Bueno, esta presentación es fruto del proyecto interno financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma, y dice relación precisamente con tratar de entender la migración a partir de una de sus dimensiones quizás menos explorada, al menos acá en la región, ¿no es cierto? Y que nos parecía interesante poder abordar, ¿sí? Ahora, el estudio que realizamos forma parte de, digamos, este estudio cuantitativo forma parte de una investigación un poco más amplia que también incorpora la dimensión cualitativa, pero nos parecía relevante enfocarnos particularmente en estos datos porque de alguna otra manera son siempre los más requeridos para el trabajo sobre todo de la política pública, ¿no es cierto?, de las intervenciones, y de alguna otra manera también abre algunos caminos exploratorios para entender precisamente este proceso, particularmente en la ciudad de Temuco, ¿no? El estudio contó básicamente con la participación, o bueno, se apuntó al universo, a la población de estudio, a los ciudadanos y ciudadanas extranjeras que están acá en Temuco, entre los 18 y 60 años, en términos globales, digamos, la población económicamente activa, ¿no es cierto? Trabajamos con una muestra de 200 sujetos que participaron en nuestra investigación, a los que se le aplicó un cuestionario que terminó construyendo una encuesta de 83 preguntas, ¿no es cierto? Y que se aplicó durante octubre de 2019 y marzo de 2020. ¿Sí? Ok. En términos generales, lo que pudimos conseguir con este estudio fue algunos datos sobre particularmente la muestra, ¿no? En términos de sexo, básicamente el 57% de la muestra con la que trabajamos de estas 200 personas es constituido por hombres y el 43% de mujeres, ¿sí? Esto tiene un correlato en lo que es la población, digamos, dividida por sexo en la comuna, ¿no? De acuerdo a las estimaciones del INE del año 2019, que habla de 55-45%. ¿Ya? En términos de las edades, se me arrancó. En términos de las edades tenemos que, perdón, básicamente, entre las mujeres, algunas de las particularidades, ¿no es cierto?, como vemos ahí en términos comparativos entre mujeres y hombres, el 25% de las mujeres migrantes que participaron en este estudio tienen más de 40 años, ¿no? Lo que de alguna otra manera contrasta un poco con la prevalencia de las edades algo más jóvenes entre los varones, particularmente entre la edad de los 30 y los 40 años, donde se concentra el 51% de los varones, ¿no? Si lo comparamos con la mujer en este tramo etario, alcanzan solo el 40%, ¿sí? Jorge, ¿podrías ampliar tu lámina? La proyección, si fuera tan amable. ¿Ampliarla? Sí, por favor, para que se pueda ver más grande la imagen para quienes la están presenciando. Desgraciadamente la tengo al máximo, no sé qué. Perfecto, ya. No se ve más grande, ¿no?
Bueno, continuamos con el material que tenemos. Esto es básicamente en términos generales respecto a la edad y el sexo de la muestra con la que trabajamos, ¿no? Ahora, con respecto a las nacionalidades, considerando la diversidad de nacionalidades de extranjeros que viven acá en Temuco, la muestra está compuesta básicamente por un 41% de población venezolana y un 17% de población colombiana, ¿no? Que ya con eso casi llegamos al 60% de las personas que participaron en este estudio. Esto, y es importante decirlo, no corresponde completamente a la distribución de nacionalidades en la población que efectivamente vive en Temuco, básicamente porque el estudio tiene un carácter exploratorio y porque se construyó en base a una muestra por conveniencia, ¿no? No es necesariamente representativa de todas las características de la población de Temuco, no solo en este aspecto, sino que en los demás, pero tendencialmente grafica cuáles son las poblaciones, digamos, las nacionalidades más dominantes dentro de la localidad, ¿no? de la comuna. De hecho, los venezolanos, en términos de las proyecciones del INE, constituyen el 30% de los migrantes de la ciudad de Temuco, ¿no? Lo que establece el INE es que lo siguen argentinos con 19% y haitianos con 18%. Como vemos en este estudio están subrepresentados, ¿no? Y los colombianos constituyen el 7% según el INE, pero en la muestra que nosotros recogimos forman parte del 17%, ¿no? En términos del nivel educacional, y este dato nos parece importante, lo que tenemos es que el 78%, es decir, prácticamente 4 de cada 5 personas, ¿no es cierto?, tienen la secundaria completa, ¿sí? Este es un dato que en términos generales se conoce, al menos entre las personas que trabajamos con migrantes, ¿no? La alta cualificación, digamos, ¿no? de la población migrante. De hecho, el 25%, es decir, un cuarto de esta población migrante tiene educación superior completa, ¿ya? Si lo miramos en términos de la distribución por nacionalidades, es importante notar que, particularmente fijándonos en las nacionalidades que podrían, digamos, mostrar números más expresivos, los ciudadanos venezolanos en su 97% tienen la secundaria completa, ¿ya? Y casi el 40% tiene educación superior completa, ¿no? En términos de... por contrario, digamos, o haciendo el contraste, ¿no? Tenemos que el 64% de la población haitiana, ¿no es cierto?, tiene al menos la secundaria completa, ¿no es cierto?, y el 55% de los ecuatorianos, que serían los números más, digamos, con menos calificación, al menos en términos de lo que recogimos en la encuesta, el 55% de los ecuatorianos no tendría la secundaria completa. ¿Ya? Con respecto al tiempo de residencia en Chile, o en términos comparativos, el tiempo de residencia en Chile versus el tiempo de residencia en Temuco, tenemos que, como se observa en el gráfico, ¿no es cierto?, la mayor parte hay un dominio de las personas que han llegado en el último año, ¿no? Si observamos los números, el 63% de los migrantes encuestados llegaron en el último año a Temuco, ¿no? Lo que contrasta con el 45-46% de las personas que llegaron en Chile. Esto quiere decir básicamente que gran parte de las personas que están en Temuco pasaron por algún otro lugar del país antes de instalarse en nuestra ciudad, ¿sí? Por otro lado, tenemos que, y este es un dato que es relevante, ¿no? El 80% de los migrantes gana, perdón, el 90% de los migrantes gana menos de 500.000 pesos,
¿sí? Esto también es un dato relevante y prácticamente alcanza el 30% de las personas que ganan menos de 250.000 pesos. Ya, si uno lo mira comparativamente en términos de las nacionalidades, ¿no es cierto? Tenemos que el 64%, por ejemplo, de los ciudadanos ecuatorianos ganan menos de 250.000 pesos, ¿sí? Las nacionalidades que lo siguen en este indicador son colombianos y haitianos, ¿sí? Que también llegan al 50%, es decir, la mitad, que gana menos de 250.000 pesos, ¿no? Ok, lo que contrasta de alguna otra manera con otras realidades nacionales, ¿no es cierto? Y aquí se notan las diferencias que emergen, al menos de la muestra. Por ejemplo, los venezolanos que están como en el otro extremo, que solo el 14% gana menos de 250.000 pesos, ¿no? Ok, ahora en términos de la distribución territorial, como se puede apreciar en la lámina, estos son los macrosectores que considera el plan regulador de la comuna de Temuco, que se divide en 9 macrosectores, 7 de los cuales son los que concentran la mayor cantidad de la población migrante, al menos en términos de la muestra, ¿no? Básicamente, un cuarto prácticamente en el sector Amanecer y un cuarto también en el sector de Temuco, de Temuco Centro, quiero decir. Ok. Con respecto a las condiciones de habitabilidad, que hasta ahora hemos revisado un poco la caracterización de los sujetos que participaron, pero ya entrando un poco en la temática que le interesa a este estudio, la primera dimensión de análisis tenía que ver con las condiciones de habitabilidad, ¿no es cierto? Es decir, básicamente cuál es el vínculo que tienen los migrantes con la vivienda, ¿no? Cuál es la realidad habitativa, residencial de los sujetos que participaron en nuestro estudio, ¿sí? El primer dato que vemos en pantalla dice que prácticamente un tercio de los migrantes viven en viviendas que son dependientes, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Es decir, que están dentro de otra vivienda, ¿ya? Y como dato complementario, prácticamente el 60% de los migrantes viven en casas de menos de 50 metros cuadrados, ¿sí? Resaltando el 18% de aquellos que viven en casas de menos de 35 metros cuadrados. Ok, si nosotros visualizamos los tipos de viviendas según nacionalidad, ¿no es cierto? Vemos que resalta los migrantes o los ciudadanos argentinos que en un 81% viven en viviendas de tipo independiente, ¿no es cierto? Versus la realidad contraria, digamos, la población haitiana que en un 75%, es decir, 3 de cada 4 haitianos viven en viviendas dependientes, ¿no? Es decir, viviendas que están dentro de otras viviendas. Mirando complementariamente, ¿no? La superficie de estas viviendas, lo que tenemos es que, por ejemplo, un dato que resulta gráfico, ¿no? Es que el 100% de los ecuatorianos encuestados viven en casas de menos de 50 metros cuadrados, ¿no? Lo que, si lo viéramos tratando de contrastar, más del 30% de los nacionales argentinos y los nacionales venezolanos viven en casas de más de 50 metros cuadrados. ¿Ya? Esto es básicamente para ir visualizando las diferencias también que se presentan entre las nacionalidades cuando analizamos ciertos datos, ¿no? Ahora, con respecto a la modalidad de acceso a la vivienda, lo que se observa es básicamente la gran mayoría arrienda su vivienda con contrato, pero existe un número no menor, casi un tercio de la muestra o de los sujetos que participaron, que arrienda sin contrato, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de todo, si vemos el gráfico que está al lado del gráfico de barra,
vemos que prácticamente el 60%, perdón, considera que su vivienda es de buena o muy buena calidad, ¿no? O está en un estado de conservación bueno o muy bueno. Si lo vemos en términos de los macrosectores que ya nombrábamos, ¿no es cierto? Se ve que acá el contraste, digamos, la tendencia tiende a ser que la mayoría arrienda con contrato, excepto en el sector de Pueblo Nuevo, ya que es el que está más hacia el norte, más cercano al Cerro Ñelol, ¿no? Donde el 60% arrienda sin contrato. Si lo vemos desde el punto de vista del estado de conservación de la vivienda, lo que tenemos es que básicamente en los sectores de Pueblo Nuevo, nuevamente, y Costanera, donde existen, digamos, una visión que va menos de regular, ¿no? Regular o inferior en respecto del estado de conservación, mientras que bueno, muy bueno se destaca en la zona poniente, sobre todo en Amanecer y en Centro, ¿no? Donde destacan particularmente quienes consideran que las viviendas están en un estado de conservación muy bueno. Ok, en términos de las personas que habitan en las viviendas, el número de personas resalta que prácticamente un cuarto de los migrantes dicen habitar en casas con más de 7 personas, ¿no? Mientras que si miramos con quiénes se convive particularmente, el 80% de las personas que están casadas dicen vivir con sus parejas, pero un no menor 15% dice que sus parejas o sus esposos viven fuera de Chile, ¿no? Si vemos estos mismos datos en términos de los hijos, ¿no? De la relación con los hijos, lo que se observa es que el 50% de las personas que dicen tener un hijo viven con él, ¿ya? Número que es parecido, digamos, si sumamos o relacionamos, decimos que las personas que tienen más de un hijo, al menos viven con él en un 50%, al menos viven con uno de ellos en un 50%, ¿no? Si lo vemos por el contrario, un 40% de las personas que dicen tener un hijo, dicen que este hijo vive fuera de Chile, en el extranjero, ¿no? Y los datos son aún más gráficos cuando vemos a las personas que tienen más de un hijo, ¿no? Donde al menos uno de ellos, es decir, 50% de estas personas dicen que al menos de uno de ellos vive fuera del país, lo que habla claramente de la existencia del fenómeno de las familias transnacionales entre los sujetos que están acá en Temuco, ¿no? Otro dato gráfico aquí respecto de la cantidad de personas que habitan en las viviendas, resalta sobre todo la nacionalidad haitiana, ¿no? Donde más del 40% dice vivir en una casa donde hay más de 5 personas, ¿no? Y un no menor 33%, es decir, un tercio de los haitianos dicen vivir con más de 7 personas o más de 6 personas, ¿no? Eso en términos de algunos de los datos que recogimos sobre la habitabilidad, particularmente vinculado a la vivienda. Ahora, otra dimensión que es relevante, que nosotros consideramos para el análisis, tiene que ver con el espacio público, ¿no? Y haciendo una pregunta respecto a muchas situaciones que se dan en el espacio público, particularmente del barrio, ¿no es cierto? Emerge que el 44% dice que con una regular o una alta frecuencia se encuentran o han sido testigos de la acumulación de basura en el espacio público, ¿no? Porcentaje que llega al 38% de las personas que han sido testigos de individuos consumiendo alcohol y drogas en el espacio público y un 31% entre las personas que dicen haber sido testigos de contaminación del aire. Lo que contrasta, por el otro lado, con un 90% de las personas que sostiene que nunca ha sido testigo de la contaminación del agua, ¿ya? Si miramos esta otra tabla, ya más enfocado hacia el uso de los lugares públicos, los que más resaltan son las plazas, ¿sí? Donde parqueo plazas, donde un 21% sostiene utilizarla de manera
frecuente, con una alta frecuencia, casi siempre o siempre, ¿no? Número que llega al 27% en el caso de los centros de salud y de las iglesias, ¿ya? Si lo miramos en rigor, los supermercados y los centros comerciales no son espacios públicos, pero se considera como los espacios que efectivamente son los que más generan o con los que más se vinculan los ciudadanos extranjeros, ¿no? Llegando a un 79% que dicen visitarlos o utilizarlos de manera frecuente, ¿ya? Ahora, si miramos los datos en términos de la participación en actividades del espacio público, en general se ve una no muy alta participación, al menos en una frecuencia alta, ¿no? Y destacan solo las actividades deportivas y las religiosas, con un 28, un 27% de personas que con una mediana y alta regularidad participan en estas actividades, ¿no es cierto? Índice que llega a un 21% entre las personas que participan de actividades de agrupaciones migrantes. ¿Ya? Esto habla un poco de otra manera, se redondea en un cuarto, ¿no? Es decir, solo uno de cada 4 individuos migrantes participaría en este tipo de actividades que son las más concurridas, ¿no? Si lo miramos en términos de las asociaciones, vemos que un poco la tendencia se repite, ¿sí? Prácticamente el tipo de asociaciones que convocan a más migrantes son precisamente las asociaciones migrantes y las asociaciones religiosas, que rondean un cuarto de la muestra, ¿no? En la mayoría de los casos, digamos, la participación es más bien baja, ¿no? Lo que se nota particularmente en las asociaciones de tipo política o en las gremiales y sindicales, ¿ya? Ahora, si miramos entre las personas que más participan, o digamos más bien, entre las asociaciones que tienen mayor convocatoria entre los migrantes, como se ve en el gráfico derecho, vemos que las mujeres son las que dominan en la participación, ¿no? Y esto es una tendencia que podríamos decir que no se repite, que no es exclusiva de la población migrante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de asociaciones de tipo comunitarias, ya sea las asociaciones migrantes como las religiosas, pero también las asociaciones artísticas y culturales, ¿no? Solo en las asociaciones deportivas hay una predominancia de los varones. Sin embargo, como decía, los números tienden a ser más bien bajos, ¿no? Y no superar el 25% o un cuarto en general, y en el caso de las mujeres, un tercio en lo que se refiere a migrantes, asociaciones migrantes y asociaciones religiosas. Ahora, en términos muy veloces, porque estamos como un poco apretados en el tiempo, es importante decir que este estudio no necesariamente se construyó en base a una muestra representativa, ¿no? Y esto tiene que ver con las características de la construcción del estudio. Es un estudio exploratorio, ¿ya? Y además de ser un estudio exploratorio, se construyó a partir de una muestra no aleatoria, ¿sí? Esto implica que es difícil pensar o apuntar a la total representatividad de la población a la que se refiere el estudio, ¿no es cierto? Básicamente porque lo que pretende este estudio es identificar cuáles son las variables más relevantes, cuáles son las variables sobre las cuales es necesario profundizar el análisis, ¿no es cierto? Y sobre las cuales se hace imprescindible el ingrediente para poder entender con mayor profundidad el fenómeno de las migraciones vinculado a los ámbitos del uso del espacio, en el fondo, que es lo que ha orientado este trabajo, ¿no? Del espacio y del territorio, si queremos, tanto a nivel del espacio privado como del espacio público, ¿ya? En términos generales, como decía, las condiciones de habitabilidad están muy marcadas por las características del mercado inmobiliario, ¿no? Es decir, donde hay o donde los sujetos del estudio manifiestan mejores condiciones de habitabilidad, es donde hay un mercado inmobiliario más amplio, más abierto, más dinámico, ¿no es cierto? En cambio, donde este mercado es más estrecho, sobre todo para la población migrante, estamos pensando, ¿no? Planteándolo particularmente en el caso de Pueblo Nuevo, donde hay
mayores índices de arriendo sin contrato, es donde también vemos los mayores índices o los menores índices de una percepción positiva del estado de conservación de la vivienda. Ahora, en términos del espacio público, en general se ve una percepción positiva, ¿no? Hay algunos datos que muestran, sobre todo, un poco las tendencias de cuáles son los aspectos más negativos, pero en general hay una percepción bastante positiva, pero esto contrasta, digamos, con el bajo uso de estos espacios públicos, ¿no? Los migrantes, si bien tienen una buena percepción, o en términos generales, tendiente a ser positiva, no hay un uso o una apropiación propiamente de este espacio, ¿no? Ahora, esto se puede ver a varias cosas. Uno, como veíamos, el poco tiempo que tiene gran parte de la población migrante viviendo en Temuco, pero también, y aquí hay un tema que tiende a ser recurrente en los estudios migratorios, ¿no es cierto?, cómo es que la sociedad receptora, en el fondo, le abre estos espacios a los ciudadanos extranjeros, ¿ya? Bueno, ya lo decíamos recién, hay en general una participación social también más bien baja, ¿no es cierto? Y que está vinculada básicamente a los ámbitos religioso, deportivo y también migrante, ¿no? Que de alguna otra manera son los espacios que le permitan a los migrantes desenvolverse de una manera más integrada, ¿no es cierto?, a partir de la fe, a partir del deporte y, por supuesto, a partir de la construcción de lazos de identidad que de alguna otra manera les sirve como un espacio podríamos decir, esto en términos de hipótesis, pero de refugio respecto de la sociedad local, ¿ya? Lo que es interesante es que, y esto lo podemos notar, ¿no es cierto?, es en el espacio religioso y en el espacio deportivo donde se genera mayor vínculo, y esto es interesante, entre la sociedad local y los ciudadanos extranjeros, ¿ya? Ahora, en términos generales, vemos que hay mucha variabilidad, ¿no es cierto? Varían mucho los indicadores, o más bien los índices, de acuerdo a la nacionalidad. Como veíamos, tendencialmente los ciudadanos ecuatorianos y los ciudadanos haitianos parecieran tener menores condiciones de habitabilidad, ¿no es cierto?, en particular, lo que contrastaría con otro tipo de ciudadanos, sobre todo los argentinos, pero bueno, los argentinos tienen además una trayectoria de mayor tiempo viviendo en la ciudad, ¿no? También tiene que ver un poco con eso. Pero en términos generales hay una variabilidad, si lo analizamos dependiendo de cada una de las nacionalidades, y esto también es un dato que es relevante considerar para los futuros estudios, ¿sí? No podemos necesariamente hablar de los migrantes en general y hacer una generalidad porque también hay ciertas particularidades que tienen que ver con los orígenes nacionales y eventualmente con los orígenes étnicos, ¿no? Y bueno, en términos ya más de proyecciones de este estudio, yo creo que el gran valor que tiene es básicamente permitir proyectar investigaciones que se puedan desarrollar más adelante, pensando sobre todo en los indicadores que se han mostrado acá y que son, según yo, los más expresivos de cuál es la relación que mantienen los migrantes con el espacio, tanto en el espacio privado como en el espacio público, pero para eso ya, pensándolo al menos en términos cuantitativos, es necesario construir una muestra que efectivamente sea representativa si es que queremos lograr estudios que nos ayuden o colaboren a generar mejores intervenciones con la población migrante y a impulsar políticas públicas que permitan una integración más cabal de este tipo de población. Ha sido bastante rápido, en verdad mucho material, pero bueno, hay un montón de datos ahí que podemos discutir y que espero que podamos conversar con Marimar y con Guido. Yo solo para cerrar esta parte de la presentación, sostenerle que este estudio debería aparecer en formato digital completo, ya decíamos que son 83 preguntas, por lo tanto vimos solo una parte menor, en diciembre, ¿no? Está siendo editado por el Centro de la Comunicación de la Ciencia de nuestra universidad y esperamos que la primera quincena de diciembre esté disponible para los estudiantes, para nuestra comunidad académica, pero por supuesto y sobre todo para la comunidad migrante de la ciudad y para las instituciones que trabajan con nuestra comunidad migrante, porque de alguna otra manera
hemos tratado de apuntar a colaborar con ellos a partir de este estudio. Así que eso. Gracias, Ana Luz. Bien, muchas gracias, Jorge. Ha sido bastante, yo creo que clarificador, ¿cierto? Muchas gracias, Jorge, te decía, ¿cierto? Ha sido muy clarificador los resultados que tú nos has compartido. Yo creo que si bien a lo mejor, como tú señalabas, hay algunos espacios que están más específicos o más evidenciados de la participación tanto en lo religioso como en lo deportivo, hay un hilo ahí bien interesante de poder ver, como tú señalaste, esta interacción que se produce entre la comunidad migrante y la comunidad local, ¿no? Creo que ahí hay una mirada también que a lo mejor Marimar nos puede también contribuir ahora con su opinión, desde cómo lo observa ella también, en términos de si la consistencia y la coherencia también que va viendo a lo que nos arroja este estudio presentado por Jorge, así como también otro dato interesante que a lo mejor también nos puedes comentar, Marimar, y que tiene que ver con esto de las familias transnacionales, ¿no? Yo creo que ha habido un dato aportador que tú señalaste, Jorge, y que sin duda da luces para a lo mejor nuevas investigaciones, pero también para nuevas formas de intervención, cuando sobre todo quienes trabajan con intervención familiar, con apoyo a familias, ¿no? Cómo mirar y ampliar el espectro de familias, no solo aquella familia que está presencialmente en lo territorial, sino que también que está cruzada en lo transnacional. Marimar, te dejamos la palabra para que tú nos puedas comentar entonces desde tu experiencia y desde tu mirada estos resultados que nos contribuye y nos aporta Jorge. Bienvenida, Marimar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a poder compartir o a poder comentar este estudio que has hecho, Jorge, y el cual primero agradecer el hecho de que se puedan empezar también a realizar más estudios en la Araucanía y en particular en Temuco, porque si bien es cierto existen tal vez estudios sobre la migración, ¿sí? en el norte, en Santiago, pero se desconoce muy poco de la realidad de cómo viven los migrantes en Temuco y en particular de la Araucanía. Así que primero agradecer por la oportunidad también de conocer un poco más sobre esta realidad. Y en cuanto a lo que tú manifestabas, Ana, un poco como para entrar respecto al tema de las familias transnacionales, los datos que en el estudio de Jorge se pueden ver, efectivamente, las familias transnacionales siempre se han dado, ¿cierto? Siempre hay una mitad de la familia está en un lado y la otra mitad está en el otro. Y yo creo que también esto... tal vez, no recuerdo si lo vi, yo sé que sí, tal vez esto se puede de pronto evidenciar un poco más en, por ejemplo, la migración venezolana, en donde muchos no pudieron, normalmente las familias venezolanas vienen como casi todas y tal vez, bueno, debido a distintas circunstancias no han podido salir todos, sino una parte. Entonces, efectivamente, tiene que darse esta transnacionalidad, estas familias transnacionales en que unos están aquí y otros están acá. Y efectivamente también eso es... afecta la situación de los migrantes como tal, porque no es lo mismo que viaje uno dejando a todos sus hijos allá, o que viajen los padres y dejen los hijos a cargo de los abuelos o qué sé yo, entonces, o de cualquier otro familiar, lo cual efectivamente va a necesitar que los trabajadores sociales o que las políticas públicas también estén dadas a intervenir en estas familias, tratar de pronto nosotros, los que trabajamos con población migrante, lo que tratamos es de buscar, ¿cierto?, que estas, darle como herramientas a estas familias para que o puedan traer al resto de sus familias o puedan tener un vínculo más cercano con estas, ¿sí? Entonces también es un punto ahí, como bien decía Ana, yo creo que es un punto que en ustedes, bueno, como investigadores, yo creo que también ahí tienen un puntapié también para posibles futuras investigaciones.
Y otro punto que tú me hacías como en la pregunta, es cómo era la mirada de los migrantes y los nacionales respecto a como estos espacios. Y yo me voy un poco también como a los espacios públicos. Yo veía en los datos que Jorge establecía en su estudio, cuando hablaba, no sé, por ejemplo, el uso de espacios públicos o el uso de iglesias, ¿cierto? O pertenecer también a organizaciones migrantes o organizaciones religiosas, y él hablaba algo de que como que, él decía como una tesis, decía él, que era como el espacio en donde tal vez se encontraban como más cercanos o encontraban como ese refugio. ¿Sí? Si bien es cierto, muchos de los migrantes como su primera red de apoyo básicamente son las iglesias, ¿sí? Dependiendo de la creencia o el credo que tengan, pues, pero es el primer como cobijo que reciben cuando llegan a otro país, ¿sí? Y respecto al uso de los que me llamó mucho la atención también a mí, y que creo que en algún momento, no sé, creo que cuando me entrevistó Jorge, creo que lo conversamos, no sé en qué momento, el uso de los espacios públicos. Por ejemplo, la población haitiana es muy dada a estar en los espacios públicos, en las canchas, así como la población ecuatoriana es muy dada a estar en las canchas con sus cantos, con sus juegos, con sus conversas, ¿sí? Lo cual a mí me llama mucho la atención porque también es por sectores. No sé, por ejemplo, en el sector de Pueblo Nuevo tú ves que es muy común que la población haitiana esté un domingo cualquiera en una cancha utilizando el espacio público, jugando e interactuando, porque también uno lo puede visibilizar, e interactuando con los locales, con los chilenos que conviven en ese sector, ¿sí? Pero también lo puede uno ver que de pronto en otros sectores eso no se ve, aunque haya gran número de población, por ejemplo, migrantes, como el sector, no sé, del centro, por ejemplo. No ves tú en las calles o utilizando las canchas, qué sé yo. Entonces también a mí esa parte me llamó la atención y, por ejemplo, nosotros desde las distintas organizaciones en las cuales yo pertenezco, como Colombianos por Siempre o Trama, hemos también tratado de rescatar el uso del espacio público como un espacio, como decirlo de alguna manera, como democratizador, en donde nos podamos juntar no solamente migrantes, sino también locales. Entonces, un espacio en donde podamos hacer sociedad también, si al final el espacio público es ese poder hacer sociedad. Entonces, me llamó mucho la atención esa mirada que se le dio en el estudio. Y bueno, a manera de como tener un poco también en el estudio, que como dije al principio, valoro que se hagan este tipo de estudios, pues también es cierto que yo me imagino que también tuvieron las dificultades, porque también tú lo mencionaste, por esto de la pandemia, ¿cierto? Y también hizo que se dificultara un poco el tomar muchos más datos que tal vez de lo que se tenían en cuenta, o que estos datos hayan cambiado también al día de hoy. Porque, por ejemplo, yo pensaba mucho y lo anotaba, que tenía que ver con esta precarización habitacional. Básicamente, la pandemia ha hecho que muchas personas que de pronto vivían en conventillos, como tú lo mencionabas, tal vez ese número haya aumentado. Y tal vez un dato que no está reflejado en el estudio, que no habían personas en tomas o en campamentos, porque en ese momento tal vez no estaba dada la circunstancia, pero hoy como están las circunstancias por todo esto de la pandemia y toda la crisis económica, pues hay muchas personas migrantes que han tenido que ir o recurrir a esta forma de solventar su necesidad básica de tener una vivienda, ¿sí? Entonces, yo me imagino que también eso en estudios más adelante también podrán ser tomados en cuenta, como también esto de la crisis permitió que en Temuco, porque en el norte yo sé que hay muchos campamentos y en Santiago donde hay muchas personas migrantes, pero que aquí en Temuco no los había, pero que con todo esto de la pandemia se tuvo que recurrir a esa forma, porque quedaron sin empleo, porque lo mismo que tú mencionabas, por ejemplo, de que si eran con contratos o sin contratos, entonces algunos de los que no tenían contratos pues no les respetaban más allá reglas, porque no tenían contratos, entonces tenían que salir. Entonces yo creo que también eso hay que analizarlo también
en futuras ocasiones, me imagino yo. Eso. Muchas gracias, Marimar. Creo que has hecho una relación, ¿cierto? Ahí muy clarita también entre cómo distintas dimensiones se van conjugando para invitarnos a poder profundizar un poco más las miradas y estar con esta constante preocupación también de la actualización de los estudios, de los datos, de la percepción, dado que la circunstancia para todos, ¿no? Para todos en nuestro territorio ha ido cambiando con mucha celeridad. Por lo tanto, creo que los datos que nos aportó Jorge abren una mirada que nos orienta a ciertas líneas de dónde poder seguir explorando y también abordando un tema que por ahí le voy a ir dando el pase a Guido para que nos converse, ¿cierto?, de este concepto, ¿no?, que se trabaja tanto, que se conversa tanto y que algo por aquí aparece, ¿cierto?, respecto al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y que por ahí algunos decimos, mira, la vulnerabilidad, personas vulneradas, la verdad, más que personas vulnerables, pero hay ciertos elementos que a veces asociados al tema de la habitabilidad, ¿cierto?, de las condiciones de habitabilidad, y dado también los otros antecedentes que nos aporta Jorge con el estudio, que tienen que ver con esto de, ya lo señalaba Marimar, respecto del tema de la pérdida del trabajo, del tema de tener que pasar de casas, ¿cierto?, viviendas a campamentos y así otras cosas más. ¿Qué nos puedes comentar tú, Guido, ¿cierto?, a partir de la experiencia que ustedes tienen como centro de apoyo a migrantes y de tu experiencia también profesional en estas materias, complementando tu mirada respecto del estudio que ha contribuido hoy día Jorge? Bienvenido, Guido, también. Mucho gusto volver a encontrarte. Gracias. ¿Se escucha? ¿Cierto? Bueno, como decía Ana Luz, como decía Jorge y Marimar, ¿no? Igual agradecer también el aporte que hacen desde la Autónoma, desde la Escuela de Trabajo Social a esta como fotografía, ¿no?, estadística, cuantitativa, de lo que está pasando con las migraciones en las ciudades del sur de Chile y cómo también nosotros vamos también generando una refutación o quebrando ciertos imaginarios que también tenemos de los procesos migratorios y de movilidad humana, ¿no? Entonces, primero eso, agradecer también el trabajo que se viene desarrollando desde las organizaciones también como Trama, como Remanente, como Cáritas, como también como los espacios académicos que generan también esta reflexión que nos hace partícipe y nos interpela de cierta manera también a poder revisarla y analizarlas con ustedes. En ese contexto, bueno, yo destaco algunos, hablábamos en la mañana con Jorge, yo destaco algunos datos bien específicos que toma también el estudio, ¿no? Esta lógica o esta como nomenclatura, ¿cierto?, de los nuevos ciudadanos o de ciudadanos extranjeros, a mí me parece que dentro del proceso constituyente que tiene Chile actualmente también es parte de que podamos también, desde esta lógica de ciudadanía y participación, podamos ir, aparte de registrar estos estudios, también generando espacios en donde podamos, como dice Marimar, reencontrarnos o poder también generar ahí una sociedad en donde destaquemos también la pluriculturalidad también de las migraciones. Yo creo que también un aporte que hace el estudio es cómo estadísticamente o cuantitativamente también se ve o se reconoce el aporte que hace la migración a nuestro país o al Estado, en definitiva, principalmente en el tema de los ingresos y de las remesas. Yo creo que ahí hay un dato que siempre se interpela, ¿no?, de que las migraciones es un gasto de Estado, y acá, bueno, en esta muestra vemos que en definitiva refuta también esa lógica, ¿no? Creo que también es un tema que también dice Marimar. Creo que en estos últimos 6 meses ha cambiado también el tema de la precariedad laboral y de vivienda. Vemos con la suspensión de los contratos, vemos los campamentos que están acá en Pedro de Valdivia también, espacio en donde también ciertamente quizás hace un año no lo evidenciamos tan claro, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, hay otros datos que a mí también me llama
mucho la atención y que también tiene que ver mucho con la legislación imperante, ¿no? De la cantidad de personas contratadas, por ejemplo, que también responde a una lógica, a un marco regulatorio también. Llama la atención ese dato también del hacinamiento de ciertas nacionalidades también, de cómo ahí también genera una lógica como de resistencia cultural también de generar un espacio que sea ya conocido, que sea ya de alguna forma que estén en el espacio protegido, como decía Marimar también, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de ciudades de Haití se están viviendo todas las personas en un sector específico acá en Temuco, por ejemplo. Entonces, así también uno explica de alguna forma cómo también hay una necesidad también de un reconocimiento, de una territorialidad, ¿cierto? Que se comparta acá en estar acá en Temuco, ¿no? Se destaca, bueno, nosotros desde el quehacer como a cotidiano, que también nosotros nos hemos adaptado también en esta modalidad del teletrabajo, ¿no? Vemos también la necesidad de relevar la importancia de la migración como un derecho humano. Creo que el estudio también revela eso, ¿no? De cómo interpela de que haya un 95% de personas que están arrendando tenga también el derecho a la vivienda, como también como cualquier ciudadano, ¿cierto? También de condiciones dignas a nivel laboral, ¿cierto? Vemos cómo a nivel de datos o niveles educacionales también interpela ahí a salir también de esa visión de cuáles son los servicios o los trabajos que se puedan determinar para ciertos grupos o para las personas que están o que son migrantes en definitiva también en ciertas áreas, ¿no? Creo que, bueno, igual comparto de que nos aporta mucho este estudio también porque genera tipo una línea base en donde podemos nosotros interpelar también a algunos financistas. Nosotros somos proyectos, bueno, la Fundación Madre Josefa es una fundación sin fines de lucro que ciertamente está funcionando por el aporte que hacen las Hermanas del Buen Pastor y algunos otros proyectos como proyectos que estamos ejecutando de ACNUR, proyectos que estamos ejecutando en torno a la Oficina Latinoamericana del Buen Pastor, pero también estos estudios nos permiten ir sondeando quizás desde esta línea base cómo poder también, por ejemplo, hacer hincapié en la participación ciudadana, en la participación de los espacios, que claramente este estudio identifica que hay un bajo nivel. Ahora, eso también interpela a otra pregunta, ¿no? ¿Qué están haciendo entonces esta población, ¿no? Y ahí yo creo que también dialoga con el uso de estos datos móviles, por ejemplo. Había una pregunta muy específica, en donde también uno puede ir como interconectando, vinculando, o quizás también quebrando estos estereotipos de que la persona que migra no tiene esa posibilidad, y sabiendo de que hay familias transnacionales, yo creo que esa es una herramienta que para todos y actualmente también rige para esa población que ustedes están estudiando. Creo que, bueno, igual ahí nosotros con el núcleo de migración llevamos un tiempo ya, desde el 2018, yo así recuerdo, y en eso, desde el 2018, hemos establecido diferentes actividades que hemos también puntualizado, y creo que también ahí Jorge evidencia también la cercanía a la población migrante, que yo creo que es un factor igual importante en cómo yo llego a la persona a interrogarlo, ¿no? Y que yo creo que también hay un proceso ahí en donde el núcleo de migración también tiene un valor agregado en el sentido de cómo yo llego al dato y cómo también tengo respeto de esa historia o del dato más duro, ¿no? Y que creo que también desde la autónoma y desde también la relación que nosotros tenemos como fundación, que se ha dado con los docentes y se ha dado con los estudiantes en práctica, también yo creo que es un valor que se destaca también en cuando uno lee el estudio y cuando uno también establece cierta secuencia de actividades, y creo que eso también se reconoce y creo que es un valor importante, ¿cierto?
Y ahí en ese proceso yo me recordaba adelante que en una de las instancias que estuvimos con Jorge hablábamos de dónde veíamos más personas migrantes en los espacios públicos, ¿no? Y ahí hablábamos de las plazas, hablábamos de las canchas, hablábamos de la Feria Pinto o de las ferias de la agricultores en otras ciudades, ¿no? Entonces, claro, aquí volvemos como a esa lectura que hicimos hace un año, hace 2 años atrás, decir, mira, acá nuevamente nos están diciendo que por acá también tenía una cierta relación a esa conversación con lo que se preguntó, con lo que estamos viendo, ¿no? Y como también yo creo que hay una discusión más allá de los espacios públicos y los espacios privados, ¿no? Cómo generamos también ahí una cierta mirada más desde lo, quizás puede ser desde lo cualitativo, desde las miradas más de la diversidad cultural, o cómo se vive también esa, como el migrar, ¿no? Cómo se siente a nivel de historia también, y que ahí tiene una escala mucho más, yo creo, subjetiva, o mucho más de construcción propio de unas escalas más cualitativas, creo yo. Pero yo creo que igual el estudio logra también de alguna forma fotografiar o socializar también una situación que en Temuco ciertamente también es, como decía Jorge, exploratorio, y que eso también permite poder también agregarle mayor proyección o mayor profundidad también a futuros estudios. Ahora, quizás que eche de menos en los estudios, ¿no? O quizás en las preguntas que quizás puedan haber estado que no salieron como en la síntesis, como las proyecciones, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones de las personas a quedarse o a migrar? Creo que también son preguntas que establece como un hilo conductor, un cable a tierra también a cómo construimos este Chile un poco más inclusivo, un poco más igualitario, ¿no? De cómo vamos viendo, cómo nos vamos sintiendo en este nuevo Chile, ¿no? Creo que eso, me quedo con el aporte que ustedes hacen a la reflexión, el aporte que también se hace desde el estudio a desmitificar un poco este concepto que la migración es un peligro, ¿no? Sino que al contrario, este estudio habla sobre este aporte de la migración, el aporte a nivel de remesa, el aporte a nivel cultural, el aporte a nivel también de reflexión o de mano calificada, si se quiere, ¿no? Entonces eso, yo creo que agradecer al grupo de migración, a Jorge, a Ana Luz, y también por generar estos espacios de conversa, que podemos también generar esta vitrina en el sentido de poder traer un poco la universidad a estos lugares donde tenemos atención diaria de personas migrantes, y cómo poder también llevar esas situaciones o esas situaciones más cotidianas de nuestro quehacer también a la academia, y poder también ahí discutir o reflexionar sobre lo que ustedes desde la academia están registrando, y nosotros también cómo vamos viviendo también estos procesos de COVID, o procesos también sociales de lo que se está desarrollando en Chile, ¿no? Pero eso, Ana Luz, gracias de todas formas. Muchas gracias, Guido. Creo que has conectado bastante bien también, ¿cierto? Articulando un poco la mirada de los tres, y sin duda creo que se potencia mucho la reflexión en términos de la relación que tiene cada uno desde, ¿cierto?, el ámbito en que está trabajando con migración. Hay 3 temas que aparecen tanto en las preguntas que nos sugieren ahí nuestros participantes, como en algunos de los comentarios que ustedes hicieron, ¿no? Se los voy a enunciar como para invitarles a que podamos a lo mejor abordar cada uno de ellos. Primero, el estudio que nos presenta Jorge comparte algunos datos que están asociados a la trayectoria migrante, ¿no? A cómo un porcentaje importante de las personas habitó, ¿cierto? O vivió, ¿cierto?, primero en otros territorios dentro de Chile antes de llegar a Temuco, ¿no? Antes de llegar a Temuco. Entonces, esta trayectoria, pensando, por un lado, por qué la gente va escogiendo quedarse acá, ¿no?
independiente de que no sabemos cuánto tiempo está acá todavía. ¿Es transitorio o no es transitorio? De alguna manera tú lo tomaste, ¿cierto? Como punto también, Guido, respecto de, podemos esperar, pensar o tendremos que ir alimentando una movilidad migrante dentro de lo que es también nuestro territorio. Lo señalo como dato interesante en esta trayectoria para quienes están trabajando, ¿cierto?, en programas de apoyo a personas migrantes. Entonces, tenemos que pensar en programas que estén considerando esta rotación, ¿cierto?, de población migrante. Tenemos que pensar en una mirada también de erradicación de personas migrantes. ¿Cuáles son las motivaciones que a lo mejor a personas migrantes les traen a nuestro territorio, ya sea localmente en Temuco o a nivel regional? Eso es un primer tema que de alguna manera aparece en el diálogo que cada uno de ustedes planteó, ¿no? Y que abre hilos conductores tanto para lo que es investigación como para quienes trabajamos en intervención, ¿no? Ese es como un primer punto. No sé si prefieren que se los deje de a uno o dejamos los tres temas. ¿Sí? Ahí pasamos, les enuncio los tres entonces, por sus caritas ahí anunciamos los tres. El segundo tema que aparece como también relevante y que tiene que ver con el cómo esta ocupación del espacio, esta relación y vinculación con el espacio público, con el entorno, afecta de manera positiva o no el proceso de duelo migratorio que viven las personas migrantes, ¿no? Aquí hay un tema que se ha hablado no solo, o sea, de la habitabilidad por un lado respecto a las condiciones, ¿cierto?, del acceso, pero también de las garantías, por un lado, pero también de la vinculación y la relación con el entorno. Entonces, desde el punto de vista de ustedes tres, ¿cierto?, tanto lo que Jorge fue encontrando en este estudio, como de la experiencia de Marimar y de Guido, ¿cómo creen ustedes que se relaciona, ¿cierto?, y pudiese vincularse esto que nos muestra el estudio con su contribución a avanzar de mejor manera o no en un proceso de duelo migratorio, ¿ya? Y la tercera dimensión que aparece tanto en las preguntas que nos hacen los participantes como en los temas que ustedes abordaron, tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, ¿ya? La participación social. Tú señalaste, Guido, estamos en un proceso, ¿cierto?, que avanza hacia potenciar la participación ciudadana en este proceso constituyente en el que estamos ya inmersos, ¿cierto? Y cómo se visualiza entonces, ¿cierto?, esta participación. Claramente el estudio nos aporta algunas miradas respecto de estos espacios, ¿cierto?, lo deportivo, lo religioso, donde vemos que hay mayor participación social de personas migrantes. Entonces, ¿cómo podemos por ahí quizá vislumbrar algunas luces respecto de cómo trabajar desde este proceso de potenciar, ¿cierto?, la participación a partir de lo que nos muestra los hallazgos de este estudio? Por ahí entonces las tres dimensiones les dejo a nuestros tres, ¿cierto?, panelistas para que puedan a lo mejor complementarnos desde su experiencia. ¿Quién quiere partir? Marimar, adelante. Ya, bueno, se me fue como la primera dimensión, Ana, estaba como... La trayectoria migratoria y cómo, ¿cierto? El estudio nos muestra un poco de cómo van pasando por distintos lugares hasta llegar acá, claro. Ya, ok. ¿Por qué llegan a Temuco, por ejemplo? Claro, ya, esa la voy a dejar pensando y voy a partir por las otras dos, ¿cierto? Cuando preguntabas tú o hacías como ese análisis, esa introducción respecto a cómo la ocupación del espacio público ayuda al migrante o no ayuda en este proceso de duelo migratorio. Bueno, yo te podría decir que siento que ayuda. Y de hecho yo creo que tal vez el hecho de que el migrante que utiliza la cancha de fútbol, y estoy poniendo un ejemplo, o el migrante que participa en una actividad de tipo cultural al aire libre, efectivamente yo considero que ese migrante se va a sentirse más parte de la sociedad, más parte de esta ciudad, de este entorno en el que está, que aquel migrante que no tiene esa posibilidad por distintas circunstancias, porque tal vez no tiene esas redes, tiene miedo o está inmerso en este duelo migratorio que no le permite ver más allá de afiatarse en este lugar en el que está.
Y desde la experiencia de la agrupación en la cual yo partí, Colombianos por Siempre, nosotros hemos tenido y nos hemos ido a la calle, o sea, me refiero a la calle porque hemos hecho muchísimas actividades de tipo cultural en la calle y en distintos sectores, por ejemplo, en Fundo El Carmen, en muchas actividades nosotros las hicimos con nuestros niños y con nuestros socios en el Fundo El Carmen, porque la mayoría de nuestros socios en ese tiempo estaba radicado en ese sector. Y la experiencia fue bien bonita porque muchos decían que tenían tiempo de estar viviendo en el sector y nunca habían ido a esa plazoleta o a esa cancha o a ese gimnasio. Y fue a raíz de las actividades que nosotros empezamos a hacer que empezaron a conocer. Y es más, y para nosotros también fue súper enriquecedor porque personas que no eran migrantes, sino chilenas que vivían en ese sector, empezaron a visibilizar aquellas actividades culturales y deportivas que se hacían, que organizaba nuestra agrupación y empezaron a llegar, ¿cierto? Y a querer participar, lo cual ayudó muchísimo a la inclusión social de nuestros socios y socias, pero también con el entorno de los chilenos en ese lado. Lo mismo, yo vuelvo y repito mucho el ejemplo de las personas haitianas jugando en canchas de fútbol, porque yo vivo en un sector donde viven muchas personas haitianas y cuando yo paso siempre hay me gusta ese que estén jugando de distintas nacionalidades. Entonces yo seguramente esos chicos haitianos que están en esa cancha compartiendo con otros chicos chilenos o de otras nacionalidades se van a sentir más parte de que aquel que nunca ha salido a una plaza porque siente temor o porque no la siente suya o porque siente que no debe estar ahí. Entonces, para mí es súper importante y relevante el poder ocupar estos espacios públicos en este poder superar este duelo que las personas migrantes en algún momento hemos vivido, ¿cierto? Eso por un lado. Y ahí como también con ejemplos desde lo que nosotros desde Colombianos por Siempre hemos hecho, pero que también desde la otra militancia que tengo con Trama también hemos tratado de realizar, también tomarnos como la calle, y ya no solamente una calle, una plaza en particular o un coliseo en particular, sino la calle misma como tal. Y fue así como, por ejemplo, el año antes pasado realizamos nuestra Navidad Intercultural en el sector de Tucapel, y salimos a las calles y era súper bonito ver a las personas de la calle que nunca habían visto que pasara por ahí un pasacalle con multicolores y todo lo demás. Entonces la gente salía y la gente de sus casas decidió unirse al pasacalle que le llaman o a la caminata que nosotros teníamos. Entonces es como ver cómo de esa manera en la calle yo creo que nosotros podemos generar esta inclusión social que tal vez desde otros espacios es más difícil llegar. Por ese lado. Y otro punto que también ahí coincido con tu mirada y con Guido cuando lo mencionó, esto de potenciar la participación de los migrantes en este espectro que estamos viviendo de este Chile actual y de este Chile en lo que viene, ¿cierto? Y es ahí como efectivamente en la medida en que uno pueda potenciar que los migrantes puedan participar o que les haga ese clic de que Chile es ya su casa, ¿cierto? Pero eso es una cosa que tiene que darse primero como en la interna y después se va a ver en lo externo. Cuando tú te sientes parte de, tú vas a querer participar en las distintas instancias. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la participación que los migrantes puedan tener en el voto y que en este espacio que vivimos el domingo, muchos salieron a votar porque se sentían ya parte de. Pero también, y ahí vuelvo y hago como... nos coloco como ejemplo en el trabajo que hemos venido haciendo desde Trama. Empezamos a hacer hace un tiempo atrás estos diálogos sociales, que también participé en alguno que se hizo en Madre Josefa también. Estos diálogos sociales en donde lo que buscábamos era que los migrantes sintieran que eran parte de y que pudieran dar su voz respecto a las circunstancias que se estaban viviendo. Entonces, en la medida en que, y tuvimos, por ejemplo, diálogos sociales en la Iglesia Perpetuo Socorro con muchísima población haitiana de mayoría, y fue súper, y ahí había de todo, porque ahí era como un espacio para conversar, pero también estaba lo que decía Jorge en su estudio, que está lo de esto del deporte como este espacio integrador. Entonces, efectivamente, yo creo que sí se tiene que potenciar esta participación de los migrantes en
la sociedad misma, esta participación social, y yo creo que también hay un espacio en donde el diálogo es súper importante, poder generar estos espacios de diálogos entre la población migrante y la población local, y que el migrante pueda dar su voz también, sobre todo, y que se sienta escuchado. Yo creo que también hay que como generar esos espacios de confianza, que a veces el migrante no tiene como ese temor de participar porque no tiene ese espacio de confianza. Entonces yo creo que también habría que generar muchos más espacios en donde se sientan confiados y puedan dar su voz. Y respecto a lo que hablabas de la trayectoria, bueno, yo creo que a futuro, yo creo que sí se está viendo, yo creo que se verá más esto de que, bueno, uno siempre llega primeramente a Santiago, y de ahí, bueno, por referencias o qué sé yo, o por trabajo, después va migrando a otras regiones. Y bueno, obviamente aquí no va a ser la excepción. Efectivamente, las personas que primeramente llegaron a Santiago, pero por ser más grande, por ser más difícil encontrar trabajo, por ser más caótico también, pues uno efectivamente va migrando hasta ciudades más tranquilas, como es la región de la Araucanía. Y así uno puede ver que hay migrantes no solamente en Temuco, hay migrantes en todas las comunas de la Araucanía, por ejemplo, Renaico, que queda súper lejos, pero hay migrantes allá. ¿Por qué? Porque se fueron por referenciados por trabajo, porque también es más tranquilo, es más, de pronto depende de dónde se venga. Si vienen del sector rural en sus países de origen, pues efectivamente tratarán de buscar ciudades más tranquilas, como parecidas al entorno donde ellos estaban. Entonces yo creo que también es importante eso que tú dices, pero efectivamente también considero que se va a seguir dando esta migración en el país, esta migración interna de los migrantes en Chile. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Marimar. No sé si, Guido, ¿quieres continuar tú con tu reflexión abordando alguno de estos temas? ¿Sí? Claro, bueno, empezar con la primera consulta de que se llega a las ciudades, ¿no? Yo creo que, como dice Marimar, desde lo laboral, una de las variables que creo que marca, y lo familiar, ¿no? O de la amistad, ¿no? Si hay algún contacto que te pueda colaborar cuando uno llega a otro país, yo creo que por lo menos eso es bastante importante, ¿no? Que quien te reciba, quien te diga por aquí no, por acá sí, qué sé yo, son pequeñas, cuando uno está ciertamente migrando también, son pequeñas luces también, ¿no? De cuando uno llega a un lugar nuevo, ¿no? Entonces yo creo que desde lo laboral, desde la amistad, desde lo familiar, yo creo que es también una de las variables que define también el por qué se llega y por qué también uno se proyecta en un espacio o una ciudad. También comparto con Marimar, ¿cierto? Cómo en este proceso constituyente que estamos viviendo, cómo se generan estos diálogos también reconociendo también el aporte de este otro, ¿no? Que ciertamente en este descubrir debiese también generar también como estas similitudes de cualquier cultura o de cualquier persona, ¿no? Que no es tan ajeno a mí o al otro, sino que también tiene como unas similitudes, o tiene similitudes culturales que también son parecidas también, porque estamos en un espacio latinoamericano que claro, pueden haber cuestiones muy, muy específicas nutricionales, de alimentos y de clima, pero también hay cuestiones que compartimos también a nivel de como continente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde cómo uno reconoce también esos aportes de la migración, yo creo que también genera o se ve la necesidad también de generar estos espacios de escucha, de diálogo, espacios en donde vemos que pueden también ser ricos en reconocer también ese aporte, ¿no? Y creo que en este proceso constituyente, en donde también se interpela también a la institucionalidad, ciertamente,
también cómo nosotros desde los espacios locales, desde los espacios más de base, también generamos instancias o proponemos también instancias que nos sean las mismas que nos vienen diciendo hace 30, 40, 50 años, como se hace desde la institucionalidad o desde la política pública. Entonces también yo creo que es importante como relevar, la importancia de las organizaciones también migrantes, la organización o los colectivos que están también en esta como lógica también de generar la importancia de la migración desde un derecho humano, de generar desde una lógica no tan solo de seguridad pública o de seguridad interna del Estado la migración, sino de un sentido más desde el enfoque de derecho, desde el enfoque más de que sujeto de derecho, ¿no? Como no sujeto de comercio. Entonces yo creo que estamos en un proceso en donde podemos nosotros también interpelar también a esa institucionalidad, interpelar también a esas agrupaciones, a los colectivos también, porque creo que también estamos en un tiempo que también yo creo que es parte también de este nuevo Chile, ¿no? De esta nueva lectura que estamos haciendo también que integrar más a la población que ciertamente se invisibilizaba en algún momento, pero ya sabemos que todos de alguna forma también ya empezamos o necesitamos también generar un trabajo en donde podamos integrar también las miradas también y los aportes que tiene la migración y la movilidad. Y por último, claro, cómo se genera el duelo migratorio con los espacios públicos. Yo creo que, claro, es como ayuda, evidentemente, utilizar los espacios públicos, pero claro, yo también creo que hay una necesidad también de cómo la persona va apropiándose de la ciudad, cómo la persona se va apropiando de una ruta, cómo se va apropiando de una rutina. Porque, claro, sabemos que hay un proceso migratorio de que, claro, podemos ponerle 2 años, ¿no? Que va a estar 3 meses, 6 meses, en donde va a haber un duelo, donde en el 7º mes quizás tenga ya la aproximación de descubrir cuáles son las bondades, cuáles son las calles, qué sé yo, ir caracterizando también o generando también ese arraigo que muchas veces pues, en uno de los documentos que se piden desde la regularización migratoria se le llama arraigo familiar, ¿no? Pero también que puede ser arraigo desde los espacios públicos, desde el arraigo también desde todo este sistema gris, ¿no? Que es el tema administrativo, institucional, que en la vida de cualquier persona migrante tiene que estar o está obligado a tener esa como área gris, ¿no? de la institucionalidad, del trámite, qué sé yo, y que ahí hay un vacío, un desconocimiento tremendo, que no es una interpelación, ni creo que es una interpelación mayormente también a cómo la política pública está alejado de poder socializar y hacer llegar también los requerimientos para que haya un proceso regular, como dice el Estado, ¿cierto? Proceso de movilidad humana. Entonces yo creo que hay, en definitiva, para ir cerrando como mi acotación, yo creo que desde el uso de los espacios públicos, desde la participación ciudadana, hay una interpelación también a cómo identificar nuevas estrategias de participación, valga la redundancia, y cómo generamos también estrategias en donde también interpelemos a los procesos que se están viviendo, ¿no? En donde también es importante generar en el marco en donde estamos, sabiendo de que en el Congreso hay una ley de migración que no sabemos también cómo se va a amarrar también desde esa mirada y poder también estar atento a eso y poder también tener la capacidad de organización, de incidencia política, de proponer también estrategias en donde abramos otros espacios y que podamos generar también una mirada más diversa también y plural de lo que es Chile hoy, ¿no? Muchas gracias, Guido. Creo que, como tú señalaste por ahí, hiciste una reflexión bastante integral que articula y también relaciona los 3 temas que estamos reflexionando, ¿no? A partir de las preguntas de quienes están hoy día participando.
Vamos a finalizar entonces esta ronda de reflexiones con la contribución de Jorge y de cómo los hallazgos de este estudio y tu experiencia, Jorge, se relacionan entonces con estas tres temáticas de reflexión que nos plantean nuestros invitados participantes de hoy. Tienes la palabra, Jorge, adelante. Gracias, Anita. Bueno, lo primero, pedirle disculpa enorme a todas las personas que están presenciando porque por impericia no pude mostrar la presentación que tenía, donde estaba una serie de gráficos, de datos. La verdad es que trataron de avisarme, pero como estaba yo tan encantado mirando mis gráficos acá en el computador, no caché. Así que perdón, pero de nuevo vuelvo a insistir que el estudio va a estar disponible con todos sus gráficos en diciembre y nos vamos a encargar particularmente con Anita de distribuirlo entre nuestros estudiantes, pero también de la gente que esté interesada en el tema. Además que la página de la universidad también tiene habilitado ahí este sitio en particular donde se va a poder descargar este estudio, y aprovecho de pasar el aviso que se pueden descargar varios otros tipos de estudios generados por académicos de la universidad. Sí, me parece interesante los tres temas que plantean como para tratar de sacarle un poco de trote, como se dice acá, a lo que se presenta en este estudio, ¿no? Con respecto a las trayectorias, bueno, complementar lo que hemos dicho diciendo que efectivamente, además en Chile ha crecido desde que se hizo el censo del año 2017, donde había algo así como 700.000 migrantes hasta el día de hoy. Las proyecciones hablan de más de 1.200.000 migrantes en Chile. Vamos, el aumento ha sido descomunal, ¿no? Y no es casualidad entonces que el 63% de los migrantes con los que participaron en este estudio han llegado el último año a Temuco, ¿no? Y casi el 50% el último año a Chile, de hecho. Ahora, efectivamente, también la movilidad de los migrantes y el ver no solo Temuco, sino que ver Chile como una alternativa para el desarrollo de sus trayectorias de vida, ¿no? No pensemos solo en sus trayectorias migrantes, sino también ver de alguna otra manera que se abre una posibilidad para, en teoría, lograr desarrollarse como individuo, ¿no? Yo también creo que juegan varios factores, ahí coincido con Guido, se juega entre las redes, ¿no es cierto?, migratorias, que de alguna forma también han ido haciendo crecer la migración. Bueno, hay otro dato en particular, cuando se hizo el censo, la proporción de migrantes respecto de la población total de Temuco era 1,1%, ¿no? Ahora está en el 3,7%. Entonces, también se nota que hay un crecimiento importante de la población migrante que está llegando a Temuco, ¿no? Y que tiene que ver con precisamente las redes, pero también con las oportunidades laborales, ¿no? Que también era lo que mencionaba Guido. De hecho, hay un gráfico que no mostramos acá, pero que va a estar en el estudio, que muestra que la tendencia que se ve a nivel nacional, ¿no? Es decir, esta degradación de la trayectoria laboral de los migrantes, ¿no? Y es claro, las personas que trabajaban como profesionales terminan trabajando acá como vendedores, ¿no? Y eso se repite, son datos bastante impresionantes, o como trabajadores del aseo, ¿no es cierto?, de limpieza, del espacio de los ámbitos domésticos. Entonces yo creo que de alguna u otra manera todos estos factores influyen en que también se busquen otros espacios a lo mejor no tradicionales, ¿no?, para la migración, como lo es Temuco, ¿no?, y como lo es en general el sur de Chile, porque si miramos los datos sabemos perfectamente que Santiago concentra la mayor parte de los migrantes y las zonas mineras, ¿no? Pero progresivamente también el sur de Chile, las ciudades intermedias como Temuco, como Osorno, ¿cierto?, como Puerto Montt, se han ido instalando también como una alternativa para los migrantes, ¿no? Precisamente en esta búsqueda de a lo mejor tener más oportunidades en el mercado laboral. Eso con lo que respecta a las trayectorias.
con respecto a lo que tiene que ver con la ocupación del espacio, ¿no es cierto? Y de cómo el espacio se vincula en el fondo no solo al derecho a ocupar el espacio, ¿no es cierto?, sino también a generar procesos de integración que de alguna otra manera permitan que los migrantes puedan sobrellevar algunos procesos puntuales, como señalabas tú, que es los duelos migrantes, o lo que se tiende a llamar el duelo migratorio. Me parece que efectivamente el territorio es clave, ¿no? El territorio, entendiéndolo en términos bien concretos, ¿no es cierto? El espacio de las calles, ¿no es cierto? Los límites de nuestras comunidades, pero también el espacio público entendido de una forma más, ¿cómo podemos decirlo?, de la cosa pública, por decirlo, ¿no? De la participación en las discusiones, en los debates, en los temas que están candentes y eventualmente en las decisiones, ¿no? Yo creo que de alguna otra manera, bueno, y se ha dado un poco, se ha hecho manifiesto con todo lo que ha ido sucediendo en nuestro país desde hace un año, la gente ha ido reclamando un poco ese espacio, ¿no? De formar parte de ese espacio decisorio, de instalar temas, ¿no es cierto?, de ser parte de la agenda pública, y efectivamente eso constituye una oportunidad también para las poblaciones migrantes. No solo para las poblaciones migrantes, ¿no es cierto? Hablamos de las diversidades en general, de las diversidades étnicas, de las diversidades sexuales, de la gente con discapacidad, ¿no es cierto? Se abre esa oportunidad y yo creo que la posibilidad de que por ese camino se generen mayores espacios de integración y de inclusión social es efectivamente hacia donde deberíamos apuntar como sociedad, ¿no? Toda vez que efectivamente queremos generar una sociedad armónica en la que todos podamos participar y de la que todos podamos ser parte. Y bueno, eso básicamente está vinculado con el tercer tema que proponías, que tenía que ver con la participación social, ¿no? Ahora, los datos en particular que trabajamos acá en este estudio hay que ponderarlos también en su especificidad, ¿no? Y en su especificidad vimos, y como lo decíamos recién, que casi 2/3, ya que está de moda hablar de esto de los 2/3, casi 2/3 de los migrantes llegaron el último año a Temuco, ¿no? Entonces también tiene que ver con cómo con el tiempo, de alguna otra manera, también se van solidificando algunas redes que tienen que ver con los vínculos con distintas organizaciones o espacios de participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, uno puede decir, efectivamente, la participación pareciera no ser muy alta, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista temporal, tal vez sí es significativa, pero como lo decíamos antes, es significativo también que los espacios sean el deporte, que de alguna manera queda claro que es un espacio de integración y lo ha sido y seguramente lo va a seguir siendo, ¿no? Y un espacio también de encuentro más espiritual, que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? La búsqueda de la religiosidad o el potenciamiento de la religiosidad, también como este refugio más íntimo tal vez, que de alguna otra manera sirve para que muchas de los ciudadanos migrantes que están acá en Chile, bueno, tal vez a nivel más general, también mundial, ¿no es cierto?, puedan encontrar una especie de espacio de alivio respecto de precisamente las preocupaciones, las tensiones y en general lo que tiene que ver con el duelo migratorio, ¿no? Pero digo esto precisamente porque me parece que efectivamente es necesario que en algún momento eso evolucione hacia un paso más allá, ¿no? Hacia una integración que no solo tiene que ver con lo individual, espiritual, ni tampoco con la socialización deportiva, que además en Chile el deporte, al menos entre los varones, termina en otro tipo de socializaciones, ¿no? Sino que también en la posibilidad de ser parte precisamente de la cosa pública, que eso es lo que me parece relevante.
Y en esto también voy a poner un poco acento en algo que mencionaba Marimar y, por ejemplo, asociaciones como Colombianos por Siempre, ¿no? Que de alguna otra forma se constituyen como espacio, bueno, no es una idea original, ¿no? Porque esto lo leí en un artículo que hablaba precisamente sobre la asociación Colombianos por Siempre, ¿no? Que se constituye como un espacio de encuentro para las personas que probablemente no tienen redes o no tienen estos espacios, pero que finalmente permite que la ciudadanía, y particularmente la ciudadanía migrante, tienda a mirar hacia el espacio público, ¿no? Y hacia la necesidad de vincularse con la sociedad nacional, en este caso, la sociedad acogida, a partir de discursos que tienen que ver con la interpelación de lo público, ¿no? De los espacios de integración que tienen que ver con la visibilización, pero también con la validación del sujeto migrante en cuanto sujeto. Que eso me parece también importante destacarlo, ¿no? No pensar solo que el migrante es un trabajador, ¿no es cierto?, que es un poco el paradigma al que hacía alusión Guido, ¿no?, o que es un potencial delincuente, que es el otro paradigma que pareciera estar dominando respecto a todo el debate sobre la seguridad pública, ¿no es cierto? De hecho, lo que vemos en televisión siempre son los migrantes que echan, los que entran, los que delinquen, ¿no? Pero no los migrantes que están haciendo contribuciones, no solo en el campo económico o laboral, ¿no? Sino también en el campo cultural, por ejemplo, y eventualmente en el campo político, ya lo vimos. Casi 400.000 migrantes participaron o tenían la posibilidad de participar en el último proceso que vimos este fin de semana. Entonces, en términos de síntesis, yo creo que sí existen espacios en que los migrantes logran encontrar algún tipo de integración y probablemente la juventud del proceso migratorio propiamente tal no nos deje ver que esto se proyecte o eventualmente también nosotros como actores tratar de potenciar de que esto se proyecte a procesos de integración más con la cosa pública, ¿no? Con el debate, con la validación de los sujetos migrantes, y esto también a partir de todo lo que ha sucedido en Chile, ¿no? Han aparecido sujetos que antes no estaban, ¿no? Los mapuches los teníamos súper olvidados, ahora han aparecido y han sido reivindicados por parte importante de la población, ¿no? Los sujetos, como decíamos antes, las diversidades sexuales, las diversidades de las discapacidades, ¿no? Y en ese espacio yo creo que se abre una oportunidad relevante para que los ciudadanos migrantes puedan también efectivamente sentirse parte de la sociedad que los está acogiendo, ¿no? Eso, Anita. Bien, muchas gracias, Jorge. Muy clara también, ¿cierto? Tus aportes, tus reflexiones ahí de cierre. Me queda súper claro que el tercer tiempo es un espacio de encuentro y compartir en distintas culturas, ¿cierto? Bueno, quisiera ya llegando al fin de nuestro webinar, ¿cierto? Dejar un espacio para poder, no sé, compartir alguna reflexión final de cierre en esta tarde que nos ha convocado a conversar, ¿cierto? Sobre todo los desafíos, quizás por ahí mirar desafíos, ¿cierto? Que nos quedan después de esta conversación interactuada aquí entre nuestros invitados. Les dejo la palabra entonces, no sé quién quiere partir. Partimos por Jorge, o sea, por Guido, que te vi que te acercaste ahí. Después pasamos por Marimar y terminamos con Jorge para que nos despida hoy día. Bueno, como síntesis o como finales, yo creo que, bueno, destacar el estudio, agradecer también a la Fundación, Jorge, a los estudiantes que también participaron en el proceso. Yo no estaba en Temuco cuando empezaron la recogida de datos, pero supe de que estuvieron acá en la fundación. Entonces también en ese sentido, yo creo, como hablaban en el primer bloque, ¿no? Reconocer también ese trabajo, ese compromiso que viene desde la docencia y desde el Instituto de Información. Bueno, y los desafíos son muchos, pues, Ana Luz, en el sentido de poder también proyectar y poder ir profundizando también estas variables que Jorge destaca, ¿no? De cómo también le damos un carácter más también propio desde como quizás el área cualitativo, ¿no? De cómo reconocemos cada una de esos datos, una historia, una trayectoria. Creo que está también interesante poder profundizarlo desde ahí, como generamos también esa construcción de viaje, ¿no? Esa construcción de subjetividad de las expectativas que traigo y con las que
estoy. Son temas que quizás también interpelan también a esa otra mirada más metodológica quizás que no se recoge en este estudio, pero que también puede alimentar también esa profundidad o estos desafíos que Jorge enmarca muy bien en algunas variables también que me parecen que son relevantes en espacios públicos como de reencuentro, ¿no? Y de reencuentro como una sociedad que está en proceso de cambio, una sociedad que también integra más que excluye, ¿no? Pero eso, Ana Luz, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y estamos ahí en contacto de todas formas. Muchas gracias, Guido, y un gusto haberte tenido acá también. ¿Sí? Marimar, ¿alguna reflexión final, desafío, algo que nos quieras compartir? Ya, no, bueno, agradecer a Jorge y al núcleo que hicieron el estudio. Yo sé que a partir de ahí yo sé que se van a venir muchos más porque, como bien decíamos, quedaron puntos que salieron a luz y yo creo que es importante retomarlos en otros estudios que tal vez no sean cualitativos, de pronto cuantitativos, pero sí cualitativos o qué sé yo. Pero yo creo que hay harto material para trabajar. Así que se agradece esa parte. Otro punto que yo quiero también recalcar es la importancia de que la academia no esté como alejada o como en contraposición con el sujeto, con el objeto de estudio en este caso, o con los entes como tal. Porque normalmente pasa como que la academia estudia una cosa que tal vez no sea la que en la práctica nos interese o nos mueva. Entonces es súper importante esto que están haciendo y también agradezco el hecho de que nos hayan invitado a los que trabajamos con población migrante a comentarnos y a mostrarnos el estudio antes para que lo pudiéramos mirar y para que pudiéramos dar nuestra opinión respecto a. Entonces eso se agradece que no esté como la academia por acá y el resto bien disgregados o no unidos. Y bueno, cuando pensaba en desafíos, yo creo que el estudio nos deja desafíos a aquellas personas que, yo sé, a la academia también, pero también a aquellos que trabajamos con personas migrantes. También cómo analizamos estas variables o estos resultados que se dieron, cómo lo podemos analizar nosotros en el trabajo que hacemos con la población migrante. Entonces yo creo que por ahí va como la reflexión que yo hago desde las miradas en donde estoy trabajando. ¿Sí? Cómo nosotros podemos analizar y cómo podemos tomar esto que se está dando en estos estudios o que mostró estos estudios, cómo podemos nosotros desde Colombianos por Siempre o desde Trama empezar a mirar cómo podemos incidir en esa parte. Así que yo creo que primero, bueno, darle las gracias y segundo, bueno, quedamos con harto trabajo después de esto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Yo creo que tus palabras, al igual como lo indicaba Guido, ¿cierto? Sin duda nos dejan también muy contentos como carrera de trabajo social, ¿cierto? Donde se enmarca el estudio, producto de que justamente la pertinencia y la vinculación con lo que es la intervención y la realidad es una de las principales preocupaciones que tiene tanto desde el punto de vista de la formación profesional como desde la contribución que se realice en vinculación con el medio o en el ámbito investigativo, ¿no? Que es un poco lo que se quiere potenciar. Dicho esto, entonces dejo con algunas palabras finales también de tu mirada, Jorge, para cerrar esta tarde. Ok, gracias, Anita. Sí, mira, brevemente, porque había una pregunta de una persona que no la abordamos, que planteaba si se habían identificado algunos estereotipos respecto del acceso a la vivienda, en el fondo, entre ciudadanos haitianos particularmente. O sea, los datos que hemos visto, que hemos revisado, muestran que efectivamente hay ciertas, como podemos decir, aspectos negativos o hay acciones en detrimento de la población haitiana, ¿no? Hay ciertas características que uno tendencialmente podría decir, efectivamente hay algún tipo de discriminación, pero en particular no hemos trabajado los estereotipos y ahí efectivamente pueden entrar otros tipos de estudios, particularmente de carácter cualitativo, para tratar de entender cuáles son efectivamente los discursos que se están moviendo ahí o las motivaciones, los significados que hay detrás del vínculo, en particular con los ciudadanos haitianos, y que generan estas dinámicas, estas lógicas, podríamos decir, de exclusión residencial, o
del acceso a la vivienda, digamos. Eso, o sea, también es parte por construir, ¿no? Se tiene que avanzar en esa línea. Y brevemente, bueno, yo también quiero agradecer la participación de, bueno, primero a Anita por habernos ayudado a organizar esta presentación, pero particularmente a Marimar y a Guido porque han querido formar parte de esta presentación, ¿no es cierto? Han querido observar este estudio y comentarlo. Ya con Marimar hemos conversado en distintas oportunidades, de distintos temas, hemos tenido la oportunidad de coincidir, y con Guido, ¿para qué decir? Hemos trabajado ya, como él sostenía, desde hace 2 años, y creo que ha sido sumamente valioso. Sí, bueno, el interés es precisamente, tomando el punto que decía Marimar, es tratar de vincularnos, ¿no? De vincular la academia con el mundo social y particularmente con la sociedad civil relacionada con el mundo migrante, precisamente porque pareciera que la academia como que cada vez se va yendo más a las nubes, ¿no es cierto? Y nos alejamos más de las realidades que tratamos de entender y que sobre las que escribimos, pero no retroalimentamos en el fondo, ¿no? Ni buscamos retroalimentar, ni buscamos la devuelta de esa retroalimentación. Y un poco la idea de esta presentación es precisamente eso, ¿no? Tratar de ir afiatando esos vínculos, esos lazos que creemos que son fundamentales. Y en eso, bueno, yo voy a tomar también la palabra de Ana Luz, nosotros nos ponemos absolutamente a disposición de poder seguir avanzando en estos temas desde nuestra experticia, ¿no? Porque en el fondo lo que hacemos es estudio, pero poner estos datos, esta información, estos estudios, este nuevo conocimiento a disposición de las instituciones que intervienen con población migrante, pero particularmente también con las asociaciones que son migrantes, ¿no? Así que en ese sentido yo vuelvo a agradecerle profundamente a Marimar, a Guido y a través de ustedes a las instituciones y organizaciones que representan. Nada, un poco pena nomás porque no pude mostrar el PowerPoint, pero ya el estudio saldrá y espero que tengamos más oportunidad de seguir, no solo conversando en esto, sino que precisamente lo que hablábamos, hay muchas líneas para proyectar este estudio y ojalá que lo podamos proyectar trabajando en conjunto. Eso es, Anita. Gracias. Bien, muchas gracias, Jorge, y tranquilo que yo compartí en el chat tu correo electrónico por si alguna persona quiere hacerte alguna consulta o pedirte que compartas la presentación, también ahí puede vincularse directamente contigo, ¿cierto? Y de ahí también con nuestro núcleo de migraciones para quien quiera participar, ¿no? Así es que, bueno, no nos queda más que agradecer. Creo que ha sido una tarde, un momento de encuentro, ¿cierto? Y de una reflexión profunda también, tanto de los resultados que nos ha presentado Jorge, de este estudio bien significativo, como tú decías, Marimar, delante, para nuestro territorio y para nuestra región, con información que obedece a nuestra realidad, y eso es una tremenda fortaleza del estudio. Y a través de eso quisiera un poco felicitar a Jorge y al equipo que estuvo detrás de esta investigación, que abre una puerta, como ustedes decían, para recoger todos los desafíos que ustedes han planteado y algunos que puedan surgir por ahí una vez que se pueda revisar también ya el documento final que Jorge nos va a compartir más adelante. Un abrazo y un reconocimiento también desde la carrera de trabajo social a cada uno de ustedes y a la trayectoria y experiencia que cada una de sus instituciones tiene y que sin duda son tremendos colaboradores de la formación de trabajadoras y trabajadores sociales de nuestra universidad. Así es que muchas gracias y en especial también agradecer la participación y compañía de quienes estuvieron presentes como audiencia hoy día, escuchando atentamente por ahí algunas preguntas, algunas reflexiones que nos aparecieron también en el chat, a nuestros invitados de audiencia, ¿no? de este webinar. Así que un abrazo a todos y espero que nos volvamos a encontrar prontamente en otro espacio de conversación y de reflexión. Muchas gracias en nombre entonces de la carrera del Círculo de Investigación y agradecer, Jorge, también el trabajo realizado que hoy día nos permite estar mirando no solo resultados, sino que también desafíos y visionando un poco nuevas formas de intervención e investigación. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente tarde.